Muy buenas a todos. Bueno, cuando mande esto será el domingo para vosotros. Am, ya sabéis que vamos a estar fuera este domingo, así que esto lo pondré en YouTube y lo podréis ver el domingo. Espero que tengáis un muy buen domingo. Voy a orar antes de empezar y sin más esto será el culto entero, ¿no? Sin música hoy, sin nada. Tengo aquí a Leire, a ver si me permite hablar bien, porque si la dejo en otro sitio se pone a llorar, así que a ver si se porta bien mientras intento dar el estudio. Vamos a orar entonces y después vamos a la Biblia con un pensamiento. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu amor, gracias por lo que has hecho en nuestras vidas hoy. Te pido por cada hermano hoy que les bendigas, que tengan muy buen domingo, muy buena semana. Pedimos que aunque estén separados por confinamiento, que tú les des, que sientan el cariño de los hermanos, la comunión de los hermanos en Cristo. Pido que bendigas a cada uno, ayuda a cada uno a crecer a través del tiempo que estemos en tu palabra hoy. Pido que me ayudes a mí a tener sabiduría, claridad de pensamiento y que todo lo que digas sea pues de edificación. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. También hay ruido de un cortacésped de ahí afuera, a ver si no es demasiada molestia, espero que no. Que se me pueda entender todo bien, pero lo siento, no es altísima calidad el vídeo. Pero bueno, sin más vamos a empezar. La lectura para el sábado, o sea, lo que sería ayer para vosotros, es del libro de Santiago. Durante la semana hemos estado leyendo el libro de Hechos y como hace poquito hicimos el estudio a través del libro de Hechos, pues no quería predicar otra vez de Hechos necesariamente. Así que pensé, pues para hoy, aunque para mí pues es el futuro, vamos a estudiar del libro de Santiago. La lectura de ayer fue el capítulo 1 hasta el 5, o sea, el libro entero de Santiago. Y vamos a ver hoy parte del capítulo 1, dar un poquito de introducción al libro y intentar ver un poquito el propósito por el cual escribió Santiago esto. Y hay mucho que aprender. Bueno, de estos pocos versículos se podría pasar un montón de tiempo, pero veremos pues un poco superficialmente los primeros 11 versículos o así, si llegamos. Del capítulo 1. Bien. Como estamos yendo a través del plan cronológico, ya sabéis que Santiago fue seguramente el primer libro escrito del Nuevo Testamento. Acabamos de leer los Evangelios y el libro de Hechos, pero claro, lo que ocurrieron en esos libros ocurrió antes de que se escribiera el libro de Santiago. Pero esto es seguramente la primera epístola de todas las epístolas del Nuevo Testamento. Santiago es el hermano del Señor Jesús, ¿bien? Que era el pastor en Jerusalén, pastor de la iglesia en Jerusalén. Algunos de los discípulos se fueron a otras partes a predicar, ¿bien? Pablo, desde luego, estaba dando muchas vueltas predicando y todo eso al principio del Evangelio, aunque aquí cuando se escribió Santiago estaba quizás Pablo todavía en Damasco. En estos primeros años de su vida, pero esto es muy temprano en lo que es la historia de la iglesia. Santiago está hablando a creyentes, ¿bien? Y más que nada a judíos, porque al principio de lo que era la iglesia pues era casi únicamente judíos, parte de la iglesia. Poco a poco se fueron asimilando los gentiles a través del ministerio de Pablo y todo esto. Pero bueno, por eso dice el título aquí, versículo 1, dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Curioso viniendo del hermano de Jesús, ¿no? Un hermano que se llame siervo de su hermano, igual no es muy típico en las familias, pero evidentemente él entendía que su hermano Jesús era Dios, el Mesías. Dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Bien, está escribiendo entonces a los judíos cristianos que han salido de Jerusalén por culpa de la persecución. ¿Y qué les dice? Bueno, claro, estamos hablando a gente que ha perdido su hogar. Esto en principio no son los judíos que vivían ya fuera de Israel, que había muchos que vivían en otras partes del Imperio Romano.
estos, pues en principio está escribiendo a los que vinieron de Jerusalén, eran parte de la iglesia en Jerusalén, habían sido dispersados por culpa de la persecución. O sea, personas que han sufrido, persecución, muchas pruebas, cosas seguramente más duras que las que pasaremos ninguno de nosotros en nuestras vidas. No creo que ninguno de nosotros haya huido de su país porque le querían matar por ser cristiano. Bien, eso es la audiencia, eso es a quien está escribiendo Santiago. Dice, salud, bien, es simplemente mandando saludo. Dice entonces, hermanos míos, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Bien, ahora otra vez, contexto aquí es muy importante. Estas personas se hallan en pruebas, ¿no? Han huido por sus vidas y están pues intentando vivir de los medios que puedan en otras partes del país. Quizás aprendiendo idiomas nuevos, desde luego aprendiendo estilo de vida nuevo. Están pasando por muchas pruebas, ¿no? Cosas complicadas. Y Santiago les dice, tened por gozo cuando os halléis en estas pruebas. ¿Por qué tener gozo en una prueba? Que es un poco, parece que contradice. No me importa tenerla, pero igual distrae. ¿Por qué tener gozo en una prueba? Normalmente, ¿no? La respuesta a una prueba es pues, tristeza y queja, ¿no? Sería lo natural. Santiago les dice lo opuesto, le da la vuelta a la cosa y dice, dad gracias a Dios por estas pruebas. Bien. Respuesta muy difícil, pero Santiago se explica, ¿no? Dice, ¿por qué? Sabiendo que, versículo 3, la prueba de vuestra fe, ¿bien? Ahí no simple, o sea, la prueba es una dificultad, ¿bien? Aquí Santiago añade un poco y dice, no solamente es una prueba, aunque esté hablando aquí de cosas físicas, ¿bien? Pero dice, es una prueba de fe. O sea, la idea es, la prueba, tienes dos formas de responder a una prueba. Con fe y sin fe. Bien, igual, y esto aplica a todas las pruebas, sean las que sean. Bien, en tu vida, en el siglo XXI, tienes diferentes pruebas. Cada prueba tiene realmente dos respuestas posibles. Una respuesta con fe. La respuesta de fe sería, Dios, entiendo que tú estás en control, ayúdame a pasar por esta prueba, a pasar la prueba bien, y va a hablar un poco más de lo que es eso. Y la otra respuesta sería la respuesta mala, que sería la respuesta típica, hay que decir, ¿no? La respuesta de quejarse, respuesta de decepcionarse o entristecerse por la prueba. Bien, y hay que recordar, lo automático para todos nosotros es esa respuesta mala. Es el decir, ven, tengo una prueba, pues me pongo de morros o me entristezco. Bien. Dice, la prueba, lo llama la prueba de vuestra fe, o sea, está dando a entender realmente para qué sirven estas pruebas. Dice que produce, ¿qué? Paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, Santiago está explicando, os halláis en pruebas, ¿no? Dificultades. Y no importa realmente la prueba que sea. Hay pruebas por circunstancias que están fuera de tu control, como en este caso los judíos pues huían por sus vidas. Hay pruebas que vienen a veces por nuestro pecado. Bien, tu propio pecado desencadena más pruebas y más dificultades y consecuencias por esos pecados, ¿bien? Y como no hay ninguno aquí que no sea culpable de pecado, pues todos pasamos también por pruebas que sean nuestra propia culpa, ¿no? Por decisiones malas que hayamos tomado en ocasiones anteriores en nuestras vidas. Hay pruebas que serían pues realmente tentaciones de Satanás, o sea, Satanás pues yendo directamente para intentar hacerte pecar. Tentaciones, lo que llamaríamos, ¿bien? Todo tipo de pruebas realmente tienen, lo que decía antes, dos respuestas. Respuesta de fe o de respuesta mala, la respuesta natural del hombre. La prueba produce, si la pasas, ¿bien? Si respondes a la prueba con fe. La prueba, dice Santiago, produce ¿qué? Paciencia. Ahora, esta palabra paciencia,
del griego, no es exactamente lo que usamos nosotros en castellano muchas veces la palabra paciencia, ¿no? Paciencia, uno diría que tiene paciencia si el tren viene tarde y no se enfada porque el tren llega 10 minutos tarde o lo que sea, ¿no? Paciencia no es simplemente una capacidad de esperar, ¿bien? Incluye eso, pero realmente está hablando de resistencia, la idea de voy a resistir. Y cuando dice que la prueba produce paciencia, es que te produce resistencia a esa prueba. Bien, por poner el ejemplo un poco, cuando haces algo difícil con el cuerpo, bien, cuando usas músculos del cuerpo, pues corriendo, haciendo algún esfuerzo físico, estás poniendo a prueba estos músculos, les estás forzándoles a hacer algo difícil, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando pones a prueba estos músculos? Cuando te vas a correr, ¿bien? Cuando ejercitas estos músculos, lo que haces, a ver, muy poquito a poco, es hacer más resistentes o más fuertes estos músculos, ¿no? Sales a correr, pues la próxima vez que salgas a correr, pues tienes un pelín más resistencia y tristemente pues va muy poco a poco, ¿no? No es correr una vez y pum, músculos enormes. Pero la idea es la misma idea. Cuando ejercitas un músculo y produces pues resistencia en ese músculo, le estás dando fuerza, ¿bien? Lo que significa es que la próxima vez tardarás un poquito más en cansarte, tendrás un poquito más de reserva. Tendrás más paciencia, eso es la idea de esta palabra paciencia, ¿bien? Y cuando se aplica una prueba, ¿bien? Cuando te pasa, o cuando tienes una prueba, cuando respondes bien, igual que cuando ejercitas un músculo, la próxima vez que te enfrentes a esta misma prueba, pues tienes un poco de músculo, o tienes la resistencia un poco más fuerte. Eso es lo que significa la paciencia, ¿bien? Ahora, se manifiesta en que pues respondas un poco mejor la próxima vez, ¿bien? Igual, pues puede ser el caso, ¿no? Que tengas paciencia, en vez de enfadarte por la prueba, tengas paciencia, ¿no? Pero la idea es que la próxima vez que te enfrentes a esta misma prueba, estarás más preparado, tendrás más fuerza y más habrán crecido esos músculos espirituales para que puedas enfrentarte mejor la próxima vez. Bien, de eso está hablando aquí paciencia. Esa idea de eso, resistencia. Y dice el 4, más tenga la paciencia. Ahora, las pruebas entonces, si las pasas bien, con fe, producen paciencia. Y dice, más tenga la paciencia su obra completa. Esto es una forma de decir que la paciencia te transforme, te convierta en lo que deberías de ser. Bien, entendéis, ¿no? Que el cristiano está en proceso de transformación, eso es la santificación, nos estamos transformando en ser las personas que Dios quiere para nosotros, ¿no? Cuando la paciencia tiene su obra completa, o sea, cuando termine de transformarte, dice, más tenga su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Esa palabra perfecto es completo, ¿no? Perfeccionado, o en caso del cristiano, pues para que seas como Cristo. Bien, nuestra meta como cristianos es transformarnos en personas como Cristo. Y a través de la paciencia lo que hace es ayudarnos a transformar en la imagen de Cristo, o en personas más como Cristo. Dice, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Bien, es simplemente una forma de decir que lleguéis a donde deberíais llegar como cristianos. Tenemos muchas veces la idea, ¿no?, de que como cristiano ya he hecho todo lo difícil, ya he ganado mi entrada al cielo y ya no me tengo que preocupar por nada, ¿no? Porque tengo el cielo garantizado. Esta vida, pues estamos simplemente aquí esperando, ¿no?, hasta el momento del cielo. Bueno, eso es una descripción terrible de la vida cristiana. Tristemente, pues a veces es nuestro modo de pensar y modo de vivir, pero no es la vida cristiana esa, ¿no? La vida cristiana, Jesús describe la salvación como nacimiento, ¿no? Cuando eres salvo, empiezas una nueva vida, no se acaba nada. Bueno, se acaba la vieja vida
pero estás empezando algo nuevo. La salvación no está completa cuando ores y pides que Dios te salve y Dios te salva. La salvación es el comienzo de este proceso de transformación que termina en que seamos como el Señor Jesús. Bien. Entendiendo esto, entonces las pruebas, dice Santiago, son el método, o uno de los métodos, por el cual Dios te transforma. Las pruebas te dan paciencia y la paciencia te va a transformar en fuerza, ¿no? Esta resistencia. Y la paciencia te va transformando en la persona que Dios quiere que tú seas. ¿Bien? Hasta ahí bastante sencillo de seguir. Entonces, por eso dijo Santiago al principio, tener por gozo cuando os halléis en pruebas. ¿Por qué? Porque estas pruebas son la forma de crecer, son la forma de convertirte en lo que Dios quiere para ti. Bien, ahora, yo soy el primero en decir, ahora es muy difícil responder de esta forma a las pruebas. Pasas por algo duro o algo difícil y por definición es algo que no te gusta, ¿no? Algo que cuesta responder bien, cuesta pues ser agradecido por una prueba, ¿no? Pero lo que dice Santiago es eso. Estar agradecidos, ¿por qué? Porque estas pruebas son directamente lo que os transforman en cristiano. Ahora, esto igual es mala noticia si pensabas que la vida cristiana era fácil, ¿no? Es mala noticia porque lo que está diciendo Santiago es que el método de cambiar es pruebas, cosas duras, cosas difíciles, ¿no? No es una promesa de una vida fácil, ni pues ser cristiano te va a resolver los problemas. La idea es ser cristiano significa que vas a tener pruebas y cuando pases esas pruebas pues vas a pasar por más pruebas porque eso es lo que te transforma. Bien, entonces eso es lo que está diciendo Santiago. Ahora, os hago la pregunta, ¿no? Cuando os encontréis en una prueba, dijimos hay dos respuestas, ¿no? La respuesta de fe, que sería pues la respuesta correcta, la respuesta mala. Pues las pruebas siempre involucran una decisión. Hay que tomar una decisión en cuanto a cómo actuar. A veces pues no sabes cuál es la decisión correcta. A veces sí, a veces es sencillo, ¿no? En una tentación muchas veces la Biblia dice muy claramente lo que hay que hacer, pero a veces no, a veces hay tentaciones donde es difícil saber lo que hay que hacer. Y como dije antes, ¿no? A veces nuestro propio pecado nos mete en una situación donde pues nos quedamos con lo que son dos alternativas malas, ¿no? Hay un camino bueno y un camino malo. Nos encontramos con dos caminos malos y es por culpa de nuestro pecado. Y muchísimas veces nos encontramos en estas circunstancias y dices, pues, ¿cómo actúo? ¿No? ¿Cómo decido entre dos caminos, pues, donde los dos realmente son malos? ¿Cuál es la decisión correcta? Porque siempre hay una decisión correcta. ¿Qué es lo que debería hacer para pasar bien por esta prueba? Para crecer de esta prueba. Pues lo que necesitamos en las pruebas siempre es, de una forma sencilla, ¿no? Es la sabiduría. Necesitamos en una prueba saber cómo responder, cómo actuar, ¿bien? Saber qué puerta elegir o qué camino elegir. Con sabiduría escoges el camino correcto y pasas por la prueba y creces a través de ella. Sin sabiduría tomas el camino equivocado y fallas y pecas y vas hacia atrás en tu vida cristiana. Bien, necesitamos sabiduría. Entonces, dice, versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, está respondiendo, anticipando el problema aquí, ¿qué hay que hacer? Dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora, esto es una de las pocas promesas en la Biblia, las pocas veces donde tan clarísimamente Dios promete siempre darte una contestación directa a tu petición, ¿no? Esto está hablando a cristianos, no está hablando a inconversos, ¿no? Eso se estableció en el contexto. Pero Santiago dice, si alguno necesita sabiduría para pasar por una prueba, ¿qué hay que hacer? Pedirlo a Dios y Dios promete darte esa sabiduría. Como digo, hay pocas ocasiones donde tan claramente Dios haga una promesa tan sencilla, tan fácil de entender, ¿no? Dios dice, le será dada, Dios dará la sabiduría que necesitas. Bien, si se lo pides a Dios,
Dice, da abundantemente, o sea, más que lo que necesites, sin reproche. No lo da a mala gana, ¿no? Dios te da la sabiduría, porque, otra vez, ¿cuál es la meta en una prueba? O sea, las pruebas son permitidas por Dios. ¿Cuál es la meta de Dios en esta prueba? Es que crezcas, y parte de este crecimiento es sabiduría. Por lo tanto, Dios te va a dar todo lo que necesites siempre para pasar toda prueba correctamente. De eso no hay que tener ninguna duda. Bien, pídele a Dios, Él promete dar la sabiduría para pasar la prueba. Ahora, tristemente, muchas veces rehusamos tomar la sabiduría que Dios ofrece, o no la pedimos, o buscamos nuestro propio camino y pasamos mal las pruebas. Esto no es una promesa de que todo cristiano va a pasar todas las pruebas correctamente. No, es una promesa que Dios te va a guiar, te va a dar la sabiduría necesaria para pasar la prueba. Y es una promesa realmente espectacular. Es maravilloso lo que está diciendo Dios. Él te ayudará en toda prueba. Y si te pones en lugar de los judíos aquí, pues imagínate, ¿no? Una familia, un padre y un padre y una madre están huyendo por sus vidas con sus niños, han perdido su trabajo, han dejado atrás sus pertenencias, se van a un lugar nuevo sin saber el idioma, están inundados por pruebas, no saben qué hacer. Bueno, cuando Santiago escribe esto a esa familia, les está diciendo, en esta prueba, Dios lo está usando para que crezcas como cristiano. ¿Qué tienes que hacer? Pídele sabiduría y te ayudará a tomar las decisiones correctas. Eso es maravilloso, ¿no? Y lo mismo es para nosotros en las pruebas que nos toquen. Dice, pida y Él se le dará. Dice, pero pida con fe. Ahora, estamos hablando de la oración a Dios pidiendo sabiduría, ¿no? Dice, pide sabiduría de Dios con fe. Dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Bueno, vivimos aquí cerca del mar, ¿no? Sabemos lo que es ver una ola. Lo curioso de las olas, ¿no? Es que puedes seguir una ola, pero hay momentos cuando la ola, pues, se parte en dos, se divide. De repente, pues, desaparece la ola y surge una otra, ¿no? Las olas son extremadamente efímeras, muy difíciles, o sea, no constantes, ¿verdad? Y después cuando llega cerca de la orilla, pues pega una roca y la ola se parte, se divide, o sea, desaparece y se deshace. La idea, lo que está diciendo aquí Santiago es, igual que una ola, pues no tiene casi sustancia, es poderosa, sí, es grande, es visible, es pues impresionante una ola, pero no tiene constancia, pues no puedes predecirlo, pues el que pide a Dios sin fe, bien, esto es, uno que no confía en Dios al pasar por esta prueba, ¿cómo es? Es como una ola, que el viento viene y lleva la ola por aquí o por allá, o sea, es completamente, no tiene control de sí mismo, bien, es completamente dependiente de las fuerzas externas que le esté impulsando. Así es el cristiano que no pide a Dios con fe. Ahora, esto es muy... Santiago acaba de dar como ánimo tremendo a los que están pasando por pruebas, ¿no? Les ha dicho, tranquilos, confiar en Dios, Dios os va a dar sabiduría. Ahora es como que va al opuesto y les dice, ten mucho cuidado, porque si no tienes cuidado vas a quedarte como una ola completamente dependiente de las fuerzas externas, ¿bien? Lo opuesto a lo que quieres oír en una prueba. Les está diciendo, es imprescindible que tengas fe. Bien, la fe, la confianza en Dios. Dice, pide con fe, no dudando, porque si dudas, eres semejante a una onda del mar que se arrastrada por el viento, echada de una parte a la otra. Bien, no en control de tus circunstancias. Dice, el 7, no piense pues quien tal haga es el que no tiene fe. Bien, el que y realmente es el que en vez de tener fe en Dios, el que tiene fe en su propia sabiduría, en poder pasar por la prueba por su cuenta. ¿Bien? El que no depende de Dios es que está dependiendo de sí mismo, está dependiendo de otra cosa. ¿Bien? Esa persona dice, no piensa quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Dios no te va a guiar
Dios no te va a dar esa sabiduría si no dependes de Él. Bien, Dios no va a guiar al cristiano que marche por la vida por su propia cuenta, sin confiar en Dios. Bien, ahora, como digo, o sea, esto se ha convertido de repente en una advertencia muy, muy grande, porque todos nosotros como cristianos pasamos por pruebas. Podemos recibir sabiduría garantizada de Dios para saber cómo pasar bien la prueba, o podemos quedarnos como una ola empujada por el viento sin saber a dónde vamos y ni tener control hacia dónde vamos. Dos eventualidades muy distintas, ¿no? Dos consecuencias muy distintas. ¿Cómo podemos saber que Dios nos guiará? Pues con fe. Eso es confiando en Dios, teniendo una relación cercana con Él y dependiendo de Dios. ¿Bien? Y la fe no es la fe ciega, desesperada, que dice, espero que Dios me ayude. Eso no es fe. Bien, fe es depender y saber que dependes de Dios. Decir, sin Dios no soy nada. Necesito la sabiduría de Dios. Bien, la fe va muy relacionada con la humildad y decir, yo no puedo por mi cuenta, necesito a Dios. Bien, eso es la fe. Dice, el hombre de doble ánimo, bien, esto está describiendo la persona que intenta hacer las cosas por su cuenta sin fe en Dios. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre que se llama cristiano, pero no depende de Dios para la sabiduría, para pasar las pruebas, es de doble ánimo, inconstante, no se sabe a dónde va a ir, es como la ola, bien, empujada por donde lleve el viento. Y igual has sentido alguna vez, ¿no?, que pues como que no estás en control de tu vida, te pasan cosas y donde te empujan esas cosas, pues eres arrastrado por las circunstancias de tu vida. Pues eso no ocurre con un cristiano que depende de Dios. ¿Bien? No es decir que no le van a ocurrir esas mismas pruebas, sino es decir que no tienes control, no estás tomando decisiones y tú no tienes la confianza de saber que estás haciendo lo correcto. Bien. Ahora, yo he hablado con muchos cristianos, ¿bien? Y de normal un cristiano quiere hacer lo correcto. Bien, es un poco la definición de un cristiano. Pero quieren hacer lo correcto, pero hay muchos cristianos que quieren hacer lo correcto y no lo hacen. Bien, quieren una cosa, y Pablo mismo lo dijo. Pablo dijo, ¿qué pasa? Yo quiero hacer una cosa y hago otra cosa, y lo que no quiero hacer, pues hago, ¿no? Esto ocurre con los cristianos, me ocurre a mí. Bien, el cristiano que no tiene fe en Dios, no tiene dependencia en Dios, va a ser ese cristiano de doble ánimo, que pues a veces hace bien, a veces hace mal, y es un poco, va arrastrado por la vida. El que confía en Dios, le pide a Dios sabiduría, será pues como el barco que puede navegar a través de las olas. Bien, vengan olas de cualquier dirección, pues es capaz de dirigirse. Es la idea. El cristiano debería ser ese barco en medio de las olas, no como las olas que van por cualquier parte. Imagínate, ¿no? No me acuerdo cómo se llaman esos barquitos que son simplemente palos unidos, que no tienen vela, no tienen timón, ni forma de moverse, ni nada. Es simplemente bueno, lo que aparece en las películas, ¿no? Cuando uno se cae, o sea, no tiene control de dónde va. Donde te lleven las olas, pues ahí es donde vas. Lancha o lo que sea, no sé. Imagínate la diferencia entre algo en el mar que va donde le mande el viento y lo que es un barco que tiene un timón y tiene velas y tiene motor y puede ir por donde haga falta. Bien, el cristiano con sabiduría de Dios es como ese barco que se puede dirigir, y el cristiano de doble ánimo, en lo que está describiendo Pablo, el que Santiago, el que no tiene la sabiduría, es el que pues donde mande la ola va. La corriente le lleva aquí, la corriente le lleva allá y no está en control. Bien, esas son las dos opciones aquí. Dice el 9, bien, voy a leer 3 versículos juntos, bien. Versículo 9 dice, el hermano que es de humilde condición, esto en realidad pues se puede decir pobre, bien. Está hablando de una persona que no tiene pertenencias grandes.
el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Dios va a exaltar a las personas humildes, ¿no? Eso es promesa de Dios. Dice, pero el que es rico en su humillación. Dios dice que va a humillar a los ricos, ¿bien? Dependiendo de tu circunstancia en la vida, Dios te va a llevar a lo que es justo. Bien, y yo creo que la idea aquí es los ricos que han ganado riquezas injustamente, pues robando de los demás, por decirlo así. Porque esas personas, los que hayan ganado algo injustamente, se les será quitado, es la idea. Pero el rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, el rico. Bueno, también el pobre, o sea, todos pasarán como la flor de la hierba. Dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bien, esto parece un cambio de tema muy grande, pero no lo es. Bien, lo que está diciendo Santiago es, seas pobre o seas rico, tu destino es el mismo. No importa, bien, si naciste en la familia más rica del país o en la familia más pobre, tienes exactamente el mismo destino. Las pruebas afectan tanto a los ricos como a los pobres. Pasamos por las mismas, bueno, no las mismas pruebas, pero la misma cantidad de pruebas y la misma dificultad de pruebas. No importa tu circunstancia en la vida. ¿Por qué dice esto Santiago? Bien, porque muchos, incluyendo cristianos, muchos dicen, a mí me pasan todas estas cosas por mi circunstancia, porque nací pobre, por cosas fuera de mi control. Bien, es una respuesta muy, muy típica, es una queja. Y lo que dice Santiago, no importa las cosas que estén fuera de tu control, no importa las circunstancias de tu vida. Las pruebas, todas tienen el mismo propósito, son mandadas por Dios para tu crecimiento, para que crezcas en paciencia, para que crezcas en fe, para que tengas sabiduría. Bien, lo mismo es, no importa tu estado social, no importa tus circunstancias. Bien, esto, pues, como digo, más que nada, para los pobres que quieren poner a su pobreza como una excusa. Y la verdad, no es excusa. Bien, en todo caso, en las pruebas hay camino correcto, hay respuesta correcta, respuesta equivocada. Y no puedes culpar las circunstancias de tu vida y decir, pues por culpa de cosas fuera de mi control, pues no tengo opciones. ¿No? Eso no es verdad, es lo que está diciendo Santiago. Bien, entonces, vamos a intentar resumir un poco. Todos vosotros y yo y todos los que... Bueno, todas las personas pasan por pruebas, ¿bien? Y si eres cristiano, tienes garantizado las pruebas, por decirlo. Vas a tener incluso pruebas más y más y más duras. La vida cristiana no es recibes todos los palos al principio y poco a poco se te va mejorando la vida y se te hace más fácil. No. El crecimiento cristiano significa que cada palo será en un sentido más duro. ¿Bien? Cada prueba vendrá un poco más fuerte para que sigas creciendo, para que no te estanques como cristiano. ¿Bien? Un poco... No te desanimes, bien, porque eso es la realidad para el creyente. Todos pasamos por pruebas constantemente. Igual hay momentos en la vida de más facilidad, más dificultad, pero todos pasamos, bien, por las pruebas. Y las pruebas deberían ser motivo de alegría, es lo que dice Santiago, porque las pruebas están diseñadas para nuestro bien, para que crezcamos en paciencia, en sabiduría, en fe. Todo lo que ha descrito aquí Santiago. Así que te encuentras ahora en una prueba grande o prueba pequeña. ¿Cuál debería ser tu respuesta? Bueno, creo que Santiago lo ha dejado muy claro, ¿no? Nuestra respuesta es, si uno necesita sabiduría, necesita saber cuál es el próximo paso en una prueba, pídeselo a Dios con confianza, esto es con dependencia, y Dios se lo dará. Es una promesa. Dios te dará la sabiduría que necesitas para tomar el paso. Dios no te va a obligar a tomar el paso correcto. O sea, te va a dar la sabiduría y vas a tener que tomar el paso correcto. A veces es el paso más difícil. A veces en una prueba, pues el camino fácil es el incorrecto. Dios te va a dar la sabiduría, te va a enseñar qué debes hacer. Y puedes estar al 100% confiado de que Dios te va a dar esa sabiduría. Eso es, pues, promesa de la Biblia. ¿Bien?
Yo no creo que ninguno de nosotros nos encontremos en circunstancia tan difícil como los judíos a quienes estaba escribiendo Santiago, ¿no? Igual algunos sí, no lo sé. Pero incluso a ellos, pues Santiago les dice, alegraos cuando tenéis pruebas. Lo mismo debería pasar con nosotros. Por muy raro que suene, dale gracias a Dios por las pruebas, porque esos son los que te producen el crecimiento. Una cosa que siempre me fascina pensarlo, ¿no? Es Jesús, el Señor Jesús, bien, vivió aquí en la vida, vivió perfectamente, o sea, pasó todas las pruebas correctas, hizo todo bien. Y fíjate si no tuvo pruebas en su vida. Tuvo tentaciones, la Biblia nos habla de las tentaciones de Jesús, ¿no? Que las pasó sin pecar, pero de gente que le intentaba matar, descreditar, mentir, abandonar, tuvo traidor, Judas, tuvo Jesús absolutamente de todos los palos posibles. Y fue la persona perfecta. O sea, nosotros no podemos esperar escaparnos de las pruebas hasta el cielo, evidentemente, ¿no? Esto tiene un final, que es cuando llegamos a pues, la tierra nueva del cielo nuevo. Pero hasta entonces, pues podemos esperar que vengan pruebas. ¿Cómo vamos a pasarlas? Pues con la ayuda de la Biblia, con confianza, sabiendo que Dios nos dirigirá. Bien, vamos a terminar orando y ahí pues despedimos. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, gracias por el tiempo que hemos podido pasar estudiándola. Pido que ayudes a cada hermano en las pruebas que esté pasando, ayúdales a tener confianza en ti, tener fe, que tú les des la sabiduría y que después tomen la decisión correcta. Pido por cada hermano, pido que me ayudes a mí, y te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.